Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future, y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso y en esta ocasión tengo el privilegio, el honor de entrevistar a Miguel Enrique Otero, quien es editor del diario El Nacional, periodista, escritor, además uno de los grandes defensores de la libertad de expresión en Venezuela. En su lucha ha perdido la edición impresa, pero está mucho más fortalecido el diario digital, el diario El Nacional, una de las grandes referencias informativas de toda Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tus palabras. Sí, quería en principio hablarle un poco a los venezolanos que se encuentran desesperanzados, que en principio creyeron en la juramentación de Juan Guaidó, luego en la posibilidad de que entrara la ayuda humanitaria y ahora se enfrentaron a un apagón gigante. ¿Cómo hablarle a esos venezolanos, cómo darles esperanzas de que se están dando los pasos correctos? Bueno, yo creo primero que no hay que ser muy apresurado, hay que tener algo de paciencia. Pero Guaidó, que es un verdadero fenómeno, porque salió de la nada prácticamente, ha logrado varias cosas que son excepcionales. Ha logrado la unión de la oposición, ha logrado un liderazgo con los sectores venezolanos de todos los niveles, especialmente los sectores populares. Y su plan es un plan que tiene foco. Es como él es ingeniero, pues él ha diseñado un plan muy focalizado con objetivos verdaderamente claros. Yo diría que son etapas que se han ido cumpliendo y la gente no entiende muy bien, entonces lo critican las etapas, pero la primera etapa fue aquella de Cúcuta, cuando con la ley amnistía y la ayuda humanitaria, el objetivo era lograr que los generales o las Fuerzas Armadas se le voltearan a Maduro y lo sacaran. O sea, algo así como lo que pasó con Carmona en el 2002, algo así como lo que pasó con Pérez Jiménez en el 57. Bueno, esa es su primera etapa, pues quemó esa etapa no funcionó. Después vino una segunda etapa dentro de este esquema, que es la etapa de la invasión extranjera. Entonces la gente se ilusionó. Pero es una promesa, ¿eso cree que realmente pueda existir y pasar en Venezuela? Bueno, era el momento ese, fue un momento donde la gente se lo creyó y hubo una gran sintonía con la posibilidad de que hubiera una intervención extranjera que fuera como la avanzada para el cambio, para sacar al usurpador. Obviamente eso no funcionó muy bien porque los países no están dispuestos a entrar ellos de primero. ¿Pero esa etapa pasó o hay todavía posibilidades de que exista? No así, o sea, no, esa etapa así pasó y realmente no es posible de esa manera. Sí, para la gente es como un cuento de película que vienen, nos salvan a los venezolanos dentro. Así no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir que haya una invasión extranjera, que los venezolanos no hagan nada y entonces como regalo los ejércitos de otros países saquen a Maduro y pongan a Guaidó. Eso así no le veo viabilidad. Estamos en la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es una etapa de la confrontación. Yo personalmente, y siempre lo he dicho, yo no creo que podamos salir de un régimen como el de Maduro sin una confrontación. No por la vía o de que unos terceros hagan el trabajo o que se le voltee las Fuerzas Armadas a Maduro y lo saquen sin disparar un tiro, sin pólvora, sin nada. Yo creo que la tercera etapa, que es la etapa de la confrontación, es lo que está anunciando Guaidó. Él está diciendo, ahora voy a tomar mi oficina en Miraflores. ¿Cómo se toma la oficina en Miraflores? En la confrontación, no se toma de otra manera. Y además está diciendo, que el pueblo en la calle, como ocurrió el 11 de abril, que la gente haga una marcha multitudinaria. Bueno, es simbólico Miraflores. La palabra
Claro, sí, no es el lugar físico. No es que el lugar físico, es la confrontación. Y está diciendo, bueno, y las Fuerzas Armadas nos van a acompañar en esta confrontación. Bueno, eso ya es una confrontación con el apoyo de unos sectores de las Fuerzas Armadas. Y además no es irresponsable hablar de la ayuda de otros países. O sea, ya si se produce la confrontación y se produce un fenómeno como ese, pues otros países ayudarán, como han ayudado en otras oportunidades, digamos, cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra, que los americanos le mandaron armas y los venezolanos también, y les mandaron logística. Bueno, ya eso es una cosa más razonable. ¿Crees que el pueblo venezolano se está organizando para eso? ¿Hay realmente ese trabajo interno? Bueno, que hace la falta? diferencia con lo que era la protesta de la gente hace 2 o 3 años, en el 2017 por ejemplo, es que la composición social de la gente que está protestando no es la misma. Aquello era una composición social básicamente de clase media, que iban por la autopista del este y no salían de ese ámbito. Ahora no, ahora son sectores populares. Voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo es cuando Guaidó sube de La Guaira hace una semana, se para frente y al se 23. para frente al 23 de enero, que es donde están los colectivos, es la zona del chavismo más fuerte, y la gente pues salió masivamente a apoyarlo. Y el otro ejemplo es el de ayer con Vargas, que es la zona más chavista de Venezuela, y la gente lo apoyó. Entonces los sectores populares están apoyando a Guaidó. Cuando unos sectores populares apoyan una cosa así, de ahí, una cosa es que las apoyen a nivel de marchas o de saludos, pero de ahí a que apoyen una confrontación, la distancia es muy pequeña, y el gobierno lo sabe y está aterrorizado. Está aterrorizado porque en el momento que los sectores populares vayan en una confrontación, en el momento en que el descontento de las Fuerzas Armadas se convierta parcialmente en un apoyo a esa confrontación, ahí la verdad es que ahí el régimen no tiene mucho futuro. ¿Qué cree que pase en el sector militar? ¿Es suficiente que mañana, de los 1.200 generales, que al 2000. Menos hay 2.000, imagínense? Antes eran como 60, yo recuerdo que usted 60, sí. lo recordaba en la época del 2002. Un grupo importante de generales le da la espalda al régimen de Maduro. ¿Eso es suficiente o justamente se necesita ese pueblo orquestado con las fuerzas militares para una necesita el pueblo orquestado? Y no son los generales, son aquellos oficiales que tienen tropas, que no son los generales. Los generales nunca tienen tropas. Claro. Los generales son de oficina, dirigen desde arriba. La tropa está en manos de tenientes coroneles, etc. Entonces, si esa tropa se le voltea, aunque sea parcialmente, al régimen, acompañado de sectores populares que están confrontando, los otros sectores de las Fuerzas Armadas no lo van a apoyar. Quizás el peligro más grande que se tiene son esas fuerzas del mal que apoyan a Maduro, que son, yo lo llamo las fuerzas del mal, porque realmente es la escena de la Guerra de las Galaxias, donde están todas las fuerzas del mal de un lado, y de otro lado están las fuerzas del bien, con la diferencia de que las fuerzas del bien hasta ahora no han tenido armas. Y las fuerzas del mal son los colectivos, la Policía Nacional Bolivariana, los sectores narcotraficantes de las Fuerzas Armadas, que son una minoría, Hezbolá, los cubanos, la FARC, el ELN, en fin, son sectores complicados que además en cualquier proceso de cambio van a significar un verdadero problema de seguridad para el país. Eso lo apoyan a Maduro, apoyan al régimen, todas esas fuerzas del mal. Esas fuerzas del mal, o sea, justamente nos estamos enfrentando no a un gobierno dictatorial per se, a un proceso político que puede vivir cualquier país en la historia. Estamos hablando de mafias, incluso dicen que esas mafias están por encima de Nicolás Maduro, que si él quisiera renunciar, hay muchas autoridades por encima de él, los cubanos y todas estas fuerzas que usted hace, y por tanto no hay manera ni de negociar la salida, como dice Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar a todas esas fuerzas del mal? Bueno, no es una dictadura tradicional. O sea, las dictaduras tradicionales estaban soportadas por las Fuerzas Armadas. Maduro también ha estado soportado por las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas terminan siendo un elemento pasivo. Aunque son soportes, son pasivos, porque hay mucho descontento. Entonces, la diferencia con otros dictadores del continente en otras épocas es que están todas esas fuerzas del mal apoyando al dictador.
que eso no existía. Primero no lo apoyaban ninguna fuerza del mal, Pinochet no lo apoyaba ninguna fuerza del mal, entonces eso es un verdadero problema, porque son una gente, primero muchos son extranjeros, la mayoría son gente que no son venezolanas, están dispuestas a lo que sea por defender su territorio, y después son gente que no tiene ningún tipo de fidelidad con ninguna leyes ni nada, son irregulares mafiosos, son irregulares fuera de enfrentando a Pablo Escobar más que a un dictador, ¿verdad? Exactamente. Quería que nos comentara, esta semana se habla de las reuniones que podría tener Rusia y Estados Unidos para hablar del tema Venezuela. Juan Guaidó aseguraba que son claves para la transición. ¿Cree que los rusos puedan comenzar a quitar ese apoyo al régimen de Maduro? Bueno, yo realmente no creo mucho en el apoyo a los rusos, porque la Rusia actual no es la Unión Soviética de otra época, ni es la Guerra Fría de otra época. Los americanos le entregaron Siria, se salieron de Siria para que los rusos tuvieran la influencia total. Entonces, por más que los rusos han tenido, digamos, han dado indicaciones de apoyo a Venezuela, no tienen la fuerza y además está muy lejos, y además la negociación que pueden tener con los americanos pasa, mira, te dejamos Siria, no te metas aquí, además tú no ganas nada en Venezuela, porque ya la geopolítica no es la geopolítica de otra época. Y se comprometen a pagar la deuda que tendrían con Rusia. Sí, claro, o sea, las deudas son deudas. O sea, al final, ¿cree que Rusia no protegería a Venezuela en caso de una confrontación? Yo no creo que Rusia va a intervenir militarmente o va a dar apoyo militarmente a las fuerzas del mal. Yo realmente no lo creo. Sí. ¿Quieren cobrar sus deudas? Perfecto. Hay unas deudas y habrá que reestructurar esas deudas, tanto la de los rusos como la de los chinos, como la de todo el mundo, porque Venezuela no tiene capacidad de pago para nadie. Pero yo no creo que eso sea un factor. Es más, si la economía de Venezuela sigue en el descalabro que va, pues aunque los rusos tengan toda la influencia del mundo, nunca van a poder cobrar nada. ¿China tampoco defendería a Venezuela? China no, China hace negocios, ellos no entran en problemas geopolíticos, lo más que hacen es votar allá en el Consejo de Seguridad, ese tipo de cosas, pero los chinos no entran en otro tipo de cosas que fuera de cobrar sus deudas. Sí. ¿Cómo ve entonces al régimen de Maduro en cuanto a lo que sería la geopolítica? Bueno, es que Maduro está en una posición única, en contra, porque tiene la comunidad internacional, todos los países democráticos del mundo, calificando a Maduro como ilegítimo, aceptando a Guaidó. Tiene una crisis económica pero gigantesca, única en la historia, sin que sea producto de una guerra. Tiene el chavismo dividido, tiene el 90% de la población en contra de él, una población que ya está en la calle con el apoyo de Guaidó. Tienen un líder de oposición, porque antes no tenían un líder. Sí, y esa inspiración mueve había montañas. Muchos líderes, pero ninguno era líder. Entonces son demasiadas circunstancias que lo ponen contra la pared, realmente. Aquí la pregunta es cuándo es que alguien le va a dar el espujoncito, pero yo creo que están dando las condiciones para que eso no quede mucho tiempo para eso. Incluso hay personas que dicen que Maduro sí es capaz de negociar, pero figuras muy fuertes como la de Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez son los que se niegan a cualquier tipo de negociación. ¿Cómo ve internamente el chavismo? Los dictadores, la experiencia con los dictadores es que ellos no están negociando. Ellos llegan a un momento donde dicen, hasta aquí llegamos, vámonos. Y esa negociación dura muy poco tiempo. O sea, consiguen un país que los reciba. Siempre hay países que los reciben, siempre. Y en este caso también lo va a ver. Y porque si Maduro dice ahorita, yo estoy negociando mi salida, el descalabro es brutal. Se tiene que ir dentro de 6 horas. Entonces eso no lo va a decir, no va a negociar así. Él cuando vea que se tiene que ir, pues buscará la manera de resolver ese tema en 24 horas. Y dejará a toda esa fuerza del mal allá. Dicen, bueno, no lo puedo hacer porque la fuerza del mal lo van a perseguir hasta la muerte. Bueno, puede ser. Pero en el momento donde él decida irse, ya de ahí a la ida real serán 24 o 48 horas. Una de las tesis que se manejaba era que precisamente el régimen de Maduro habló con los americanos
y se comprometió a unas elecciones durante cierto tiempo, que hubiese un Consejo Nacional Electoral que también tuviera participación en la oposición, incluso nombrar a un vicepresidente que estuviera en la oposición. ¿Qué información maneja de lo que son esas conversaciones internas que existen entre los diferentes sectores? El problema de hacer unas elecciones transparentes es que hay que cambiar demasiadas cosas, porque no es el Consejo Nacional Electoral ni poner un vicepresidente, es que el REP está en manos de los cubanos, es que los colectivos amedrentan a los testigos y los sacan para ellos cambiar los votos, es que el Plan República está hecho con militares también afines al régimen que reprimen y que cambian las votaciones, es que la repartición de cajas clave está hecha para comprar los votos, es que no hay absolutamente nada que sea transparente. Entonces uno diría, bueno, para hacer unas elecciones tiene que haber otro gobierno. Sí. No, para usted elecciones libres no es imposible hacerlas. No sé cómo pueden hacer elecciones libres cambiando todas estas cosas, porque eso va hacia el corazón del régimen. Van a eliminar los colectivos. Bueno, si eliminan los colectivos se cae el régimen, yo creo. Entonces, la cantidad de cosas que hay que cambiar para hacer unas elecciones transparentes no pasa por cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral. Son muchas otras cosas que yo no sé cómo podrían hacerlas dentro del gobierno de Maduro. ¿Cómo ve usted la actuación de Estados Unidos hasta el momento, el apoyo que han brindado, la presión que han ejercido? Incluso oíamos nuevamente al senador Marco Rubio decir que esta semana iba a ser tensa pero importante para el país. Bueno, los americanos han tenido una posición vital en este proceso. Y quizás a veces no se le entiende mucho el discurso porque pareciera que dicen más cosas de lo que están dispuestos a hacer, pero han sido vitales y ellos lideran una parte importante de lo que se está haciendo. El tema de las sanciones individuales ha sido muy importante, el tema de haber reunido a los países, aunque los países avanzan por su cuenta, pero el apoyo de los Estados Unidos ha sido fundamental. ¿Cree que Donald Trump perdería esta batalla? ¿Él iría hasta las últimas consecuencias o es difícil? Yo no creo que él vaya a perder esta batalla. Se ha comprometido demasiado y no es él, son los Estados Unidos. O sea, yo creo que esta es una batalla que la van a ganar. Lo que sí no creo es que la van a ganar porque van a mandar unos marines sin que en Venezuela pase nada. No, eso así no va a ser. Pero los americanos han tenido mucha influencia en lo que está pasando y ellos no van a perder esta batalla. Con respecto al liderazgo de Juan Guaidó, hay quienes dicen que si, bueno, pasamos todo este proceso, cae el régimen de Nicolás Maduro, van a haber unas primarias. ¿Deben haber primarias o es Juan Guaidó esa figura fundamental, el líder que estaban esperando? Primero, si el régimen cae, él ya es presidente en una transición. No tienen que hacer ni primarias, ni elecciones, ni nada. Entonces, en el periodo donde se decida que hay una transición, que puede ser de 6 meses hasta 2 años, no sabemos, porque eso depende mucho en cómo encuentren el país, claro, y cómo es el tema de seguridad, en fin, una cantidad de cosas, y cómo reconstruyen un sistema electoral. Eso puede ser, o sea, nadie sabe cuánto tiempo se necesita para una cosa así. Que después, cuando estén reconstruidas las instituciones y haya una manera de hacer unas elecciones transparentes, etcétera, que si Guaidó va a ser el candidato o no no, eso ya habrá por verse, eso depende de su liderazgo. Claro, si él saca a Maduro y hace un buen régimen de transición, porque además va a tener toda la ayuda económica del mundo, es muy difícil que le quiten ese liderazgo para unas elecciones. Por más que digan que eso, porque no hay nada que esté escrito en ninguna parte que diga que el señor de la transición no puede ser el candidato presidencial. De hecho, cuando cayó Pérez Jiménez, la arrasaban, fue candidato presidencial. Le ganó a Rómulo Betancourt, pero él fue candidato presidencial. Entonces eso no está en ninguna parte. Entonces, claro, es pensar en un futuro y claro, hay muchos liderazgos que se preocupan por eso, pero primero hay que sacar a Maduro y después veremos a ver qué es lo que pasa. El liderazgo de Juan Guaidó de alguna manera se colocó por encima de todas esas diferencias en la oposición. ¿Cómo ve actualmente la oposición? ¿Realmente están siguiendo este plan? Al principio muchos incluso se sorprendieron con algunas de las acciones rápidas que tomó Juan Guaidó. El nerviosismo es obvio, pero todo el mundo lo ha seguido. Y independientemente que él haya hecho, más bien eso le da una calidad distinta, porque él tomó decisiones sin haber consultado
a todo el liderazgo antiguo Sí. y tomó decisiones que fueron a las decisiones apropiadas. Entonces, bueno, la gente lo estaba apoyando. O sea, pueden tener divergencias. En Venezuela siempre hay diferencias. O sea, tú pones 20 chefs de cocina juntos y eso van a siempre, competir, siempre van a claro. estar peleando entre ellos. Pero en este caso, todos asumen el liderazgo de Guaidó. Coméntanos, justamente vives en Madrid tras toda la persecución política en tu contra, en contra del medio. ¿Cómo ves la posición de España? De alguna manera muchos se han sorprendido porque han ido un poco más allá en esto de apoyar los derechos humanos a pesar de esa tendencia izquierdosa que tienen. Bueno, en España está Podemos, que es un hijo del chavismo, y el PSOE pues a veces ha tenido posiciones ambiguas, pero en la práctica todo el mundo condena al régimen de Maduro, salvo Podemos y la izquierda que queda por allá. Sí, claro, bueno, no ha pasado con México, por ejemplo, pero España por lo menos sí. Lo que pasa es que dentro de mes y medio hay unas elecciones en España, el 28 de abril hay unas elecciones, entonces depende mucho de lo que pase esas elecciones. Esas elecciones, ahí va a haber, como en el mundo entero, y eso pasa en América Latina y está pasando en otras partes, el centro se ha diluido. O sea, porque el sistema político mundial, con el crecimiento de los populismos, en fin, una cantidad de cosas, ha dispersado al centro. Entonces el centro se fue o para la izquierda o para la derecha. Sí, Eso ha pasado, en América Latina ha pasado con Bolsonaro, Duque, Trump, con todo el mundo, y en Europa también está pasando. Entonces en España hay como dos polos, Sí. o sea, el polo de la izquierda y el polo de la derecha. Ahora, ante el desastre de régimen, ante el desastre de gobierno de Pedro Sánchez y antes de Zapatero, que la gente se recuerda, pues lo lógico es que los españoles voten por la derecha. Y ante el independentismo catalán, que también es una cosa que rechazan los españoles. Pero eso está por verse, porque las elecciones son en abril. Yo voto ahí, por cierto, porque me hicieron español. Ya eres español, exactamente. Coméntanos un poco de esa vida en el exilio, de la parte personal, tanto tu experiencia o otras experiencias que te hayan impactado, gente que se acerca y te da esas historias tan duras de que han tenido que pasar por 3 países o pasar tantas dificultades para poder rehacer la vida. La verdad es que uno está lejos de su país y muchos han hecho otra vida, pues yo no, yo he estado todos estos años dirigiendo el periódico y sabiendo que voy a regresar y luchando porque aquello cambie para poder seguir en el periódico. Entonces, claro, he viajado mucho, pero al final, como los españoles me dieron la nacionalidad, me he quedado en España, esperando y luchando para que el régimen salga. Ahora, según algunas cifras, hay 5 millones de venezolanos fuera, o sea, es una diáspora única en la historia, porque es una diáspora del país más rico de América Latina, donde la gente se ha ido, no porque haya una guerra, tampoco por razones políticas mucho, sino por las razones económicas y por la situación social y la delincuencia y todo aquello. Entonces, las historias son terribles, las miles de historias que hay con los venezolanos, con la situación que han vivido, con la situación con la delincuencia, en fin. Y yo creo que de alguna manera la reconstrucción de Venezuela pasa porque un grupo importante de esos 5 millones regresa inmediatamente a reconstruir, y el otro grupo, algunos poco a poco regresarán, otros nunca regresarán, pero siempre estarán vinculados con Venezuela. ¿Usted regresaría de una vez? No, al día siguiente. Ya tengo el pasaje. Pues. Sí, siempre lo compra con un año de antelación. Quería que nos contara también un poco, analizar la situación de los medios de comunicación en Venezuela. O sea, cuando uno justamente va a explicarle a los extranjeros, no pueden entender que no haya ni radio, ni prensa, ni televisión libre en Venezuela, y ya lo podemos decir así. El Nacional era uno de los pocos bastiones que quedaban allí, y ya en diciembre no pudo, como medio tradicional, seguir informando, a pesar de que lo siguen haciendo muy bien en la parte digital. ¿Cómo ve eso y cómo afecta todo este proceso? Porque al final el internet no le llega a todos los venezolanos. Además, son muchísimos los bloqueos que hacen para que dentro de Venezuela la información no llegue. Bueno, ellos lograron su objetivo de hegemonía comunicacional, silenciando la radio y la televisión, silenciándola, porque la radio y la televisión siguen en manos de gente de oposición,
pero con una legislación que les impide sacar nada. Se Sí, hay una autocensura. Obligatoriamente autocensurarles porque si no los cierran. Los periódicos, aparte de toda la represión que tuvieron, pues al final descubrieron cómo desaparecerlos, que era el tema del suministro del papel. Y después vamos a la página web. ¿Y dónde está en estos momentos la guerra mediática en Venezuela? Bueno, todos son plataformas web. Nosotros somos, digamos, la más fuerte de noticias, pero sometidas al bloqueo del gobierno, y además a una guerra una guerra tecnológica gigantesca. Cuando Maduro dice que las turbinas del Guri sufrieron un ataque cibernético, él lo que está diciendo es que ellos están haciendo un ataque cibernético. Entonces ellos no solamente bloquean las páginas dentro de Venezuela, sino que además tienen una guerra gigantesca de ataques a esas mismas páginas afuera. Sí, para tumbarlas y para que no puedan. Tienen bots, que son los robots, tienen todas unas políticas de desprestigio de la gente muy fuertes a través de todos estos sistemas, y tienen yo creo que la guerra cibernética del gobierno de Maduro pasará a la historia como la gran guerra cibernética, no esas cosas que denuncian los americanos con los rusos. Bueno, eso es nada al lado de lo que está haciendo. Además que es súper costoso pagar todos esos ataques que además vienen de cualquier parte, para justamente ellos contratan empresas páginas en Turquía, sí, contratan empresas en Rusia, tienen gente allá y utilizan los métodos que sean con tal de atacar, de hacer que se apaguen las páginas que tienen la información, porque ellos pueden bloquear algo en Barquisimeto, pero ellos no pueden bloquear nada en Miami. Claro, entonces lo que hacen es atacarlos con unos ataques cibernéticos muy, muy fuertes. Coméntenos lo que le podría decir a los periodistas, al gremio que está todavía adentro, y que son periodistas maravillosos que están haciéndolo también, y que bueno, que hemos visto cómo nuevamente los persiguen, los meten presos. Su mensaje como uno de las grandes figuras de lo que es el periodismo. Bueno, el periodismo venezolano ha dado la pelea. Claro, muchísimos periodistas se han ido porque además ha desaparecido las fuentes de empleo también. Eso ocurre, no es solamente, no se han ido porque salen corriendo. La mayoría se han ido porque perdieron sus empleos, porque los medios desaparecen. Pero los que están allá han dado la pelea, y el gobierno en los últimos tiempos ha desatado una represión directa contra los periodistas, tanto los periodistas venezolanos como los periodistas extranjeros. Y ya Venezuela está en semáforos rojos del mundo entero de ataques al periodismo a todos sus niveles. Y de hecho todos los ejemplos que tenemos, yo ahora voy a la CIP, a la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, donde el informe sobre Venezuela está muy encauzado en todos estos ataques que han tenido los periodistas durante estos últimos 6 meses, que son muchísimos. No los puedo leer todos. Sí, es increíble. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantada. Era Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional, periodista, escritor, quien nos acompañó entonces aquí en su programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.